Hola, yo soy Ari Linaro y les voy a hablar un poquito acerca de mi proyecto de titulación de doctorado. El título es La importancia de la visualización en la enseñanza y aprendizaje de las coordenadas polares y mi asesor es el doctor Mario Sánchez. Y bueno, para abordar la problemática a tratar vamos a empezar con la pregunta de investigación, que dice así: ¿es posible enriquecer la imagen conceptual del sistema de coordenadas polares que se forma en los estudiantes que transitan por una instrucción matemática regular? Y en caso de que sea posible, pues también nos gustaría saber cómo. Y para poder contestar la pregunta de investigación, pues tenemos varias preguntas auxiliares. La primera es: ¿cuáles son los obstáculos de aprendizaje? Y aquí voy a marcar obstáculos de aprendizaje asociados con el sistema de coordenadas polares que se han identificado en la literatura especializada y bueno, ¿de qué tipo son? Más adelante voy a abordar a qué me refiero con de qué tipo. Siguiente pregunta: ¿cuáles son las propuestas de enseñanza? Voy a marcar propuestas de enseñanza relacionadas con el sistema de coordenadas polares que se han planteado en la literatura especializada. Siguiente pregunta: ¿cuál es la imagen conceptual del sistema de coordenadas polares que se forma en los estudiantes que transitan por una instrucción matemática convencional? Imagen conceptual. Y siguiente pregunta: ¿es posible que los estudiantes enriquezcan la imagen conceptual formada con ayuda de videos y actividades de GeoGebra? Bueno, se estarán preguntando por qué ando subrayando cosas de manera aparentemente aleatoria y bueno, son temas que voy a abordar más adelante en esta presentación. Al inicio había remarcado de qué tipo son los obstáculos, entonces vamos a decir qué es un obstáculo. Un obstáculo es una dificultad con la que se enfrenta el estudiante cuando quiere aprender un tema, y los tipos de obstáculos, de acuerdo con Brousseau, pues son de origen ontogénico, didáctico o epistemológico. Nosotros nos vamos a enfocar únicamente en estos dos, didácticos y epistemológicos. Y vamos a pensar a los obstáculos de origen didáctico como aquellos que se forman a partir de cómo se da la clase, es decir, de las decisiones didácticas tomadas. En cambio, los obstáculos de origen epistemológico van a ser aquellas dificultades propias de un tema, algo con lo que nos tenemos que topar para comprender un concepto. Y bueno, vamos a hablar de los resultados que arroja nuestra revisión bibliográfica. Entonces, bueno, los obstáculos localizados son darse cuenta de que un punto en el plano polar pues tiene varias representaciones en coordenadas polares. El siguiente es identificar, trazar o ubicar puntos en el plano polar cuando r y θ tienen valores inconvenientes, es decir, negativos o θ es mayor que 360. Nuestro tercer obstáculo es reconocer que el polo, es decir, el origen del plano polar, puede tener múltiples representaciones y hallar los puntos de intersección de las gráficas de dos funciones en el plano polar. Y voy a cambiar de color. Para nuestro siguiente obstáculo tenemos identificar cuando una relación entre r y θ es una función. Siguiente obstáculo, graficar funciones en coordenadas polares. Y nuestro tercer obstáculo, convertir coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Y a la conclusión a la que hemos llegado es que estos primeros 4 obstáculos son de origen epistemológico y en cambio estos últimos 3 pues sí son de origen didáctico. Y si se están preguntando el porqué de estas decisiones, pues bueno, tendremos que hablar de eso la próxima vez que nos veamos. Y bueno, para continuar con algunos elementos teóricos, pues vamos a hablar de las propuestas didácticas. Nosotros estamos pensando una propuesta didáctica como una intervención o actividad que se lleva a cabo con la finalidad de producir conocimiento o fortalecer la comprensión de algún tema. Algunos ejemplos más específicos de objetivos de una propuesta didáctica pues puede ser introducir una nueva noción, explorar y profundizar en diferentes aspectos de un tema, identificar y ayudar a superar los obstáculos de aprendizaje, ¡chan, chararán!
Y por último, establecer conexiones o relaciones entre diferentes temas, es decir, vincular el conocimiento de diferentes conceptos. Y bueno, después de revisar la literatura existente sobre el sistema de coordenadas polares, encontramos que la mayor parte de las propuestas didácticas son para familiarizarse con el sistema de coordenadas polares o bien para graficar funciones utilizando el sistema de coordenadas polares. Así que la primera cosa que atrae la mirada es que hay varios obstáculos de aprendizaje que no han sido abordados. Previamente ya había mencionado la imagen conceptual, pero ¿qué creen? Ahora sí se las voy a presentar. La imagen conceptual es la estructura cognitiva asociada a un cierto concepto. Esto puede incluir imágenes, propiedades, ejemplos, procedimientos y bastantes cosas más. Así que con esta definición, pues no es de asombrar el hecho de que la imagen conceptual se construya a lo largo del tiempo y sea propensa a cambiar en cualquier momento, siempre que se encuentra con nuevos estímulos. Y a pesar de que la imagen conceptual es algo tan abundante, pues sí hay preguntas prototípicas que se suelen hacer para explorar la imagen conceptual asociada a un concepto. El primer tipo de pregunta pues son de definición. Y aquí lo que queremos es que el alumno nos dé su definición, ya sea formal o personal, acerca del concepto, pues para ver si la definición del alumno coincide con la del concepto. El siguiente tipo de preguntas es de identificación. Tú le das diferentes objetos al alumno y les pides que él los clasifique como ejemplos o contraejemplos. Y para el último tipo de preguntas o de ejercicios, lo que hacemos es pedirle al individuo que nos dé algunos ejemplos o contraejemplos del concepto. Hasta ahorita ya les hablé de los elementos teóricos y de mi revisión bibliográfica, pero quizá sigue abierta la pregunta de cómo pienso responder mi pregunta de investigación. Así que lo que me propongo es seguir estos pasos. Conocer los obstáculos, clasificarlos e indagar en sus posibles causas. Explorar las propuestas didácticas que hay para este tema. Y con base en lo anterior, crear material didáctico sobre coordenadas polares. Y luego, crear una herramienta que me ayude a explorar la imagen conceptual de los estudiantes. Posteriormente, lo que habría que hacer es explorar la imagen conceptual de los estudiantes, saber si los resultados coinciden con los obstáculos encontrados en la literatura. Y aquí viene lo divertido, intentar enriquecer la imagen conceptual o imagen del concepto de los estudiantes para luego verificar si el material creado pues logra su objetivo o no. Esta investigación la voy a llevar a cabo con estudiantes de licenciatura que deben ver este tema sí o sí, es decir, con estudiantes de las licenciaturas de matemáticas, física o áreas afines que estén inscritos en la materia de Geometría Analítica 1, donde el sistema de coordenadas polares es un tema obligatorio a cubrir. Después de la primera aplicación del cuestionario creado para explorar la imagen conceptual, pues hubo algunos resultados. El primero es que el cuestionario creado tiene áreas de oportunidad y que hay coincidencias entre las respuestas de los alumnos y los obstáculos previamente identificados en la literatura. Brevemente les platico algunas coincidencias que encontramos. La primera es que sí, los estudiantes batallan al identificar puntos con coordenadas r y θ inconvenientes, es decir, con valores negativos o bien con un ángulo mayor que 360 grados. Otra coincidencia que encontramos es que en efecto les cuesta identificar qué relaciones son funciones en el sistema de coordenadas polares y qué relaciones no lo son. Finalmente les agradezco ver y escuchar mi presentación y les dejo las referencias que aparecieron en esta.